Ok, déjenme explicarles por qué estoy haciendo este video, aparte de que ya no tengo cabello. Mientras andaba chillando haciendo el video de Lee contra Gaara, me di cuenta de que Kishi había hecho cosas peores y no pude dejarlo pasar. Aviso, este top no se trata de si el personaje es bueno o malo, de eso no se trata este video. Son personajes que sin ninguna razón lógica Kishimoto decidió hacer una de sus Uchihadas. Pero insisto, no quiere decir que sean personajes malos, al contrario, fueron tan buenos que Kishimoto decidió hacer de las suyas. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de los personajes arruinados por Kishi. Tiempo. Se supone que este video era un top 7, siendo el puesto 7 Rin y el 6 Neji. Sin embargo, decidí no incluirlos porque ya hace nada hice un video llorando de que Kishi destruyó a mi Rin. Oh my god, soné como Obito, oh my god. Y con Neji porque solamente expresándoles lo que opino de eso me iban a dar 20 minutos de este video. Y aún no hablo en detalle de Neji, así que lo haré en su evolución, supongo. En otras palabras, ya este video tiene demasiada arena y lágrimas mías como para agregar a estos dos. Así que listo, el 7 es Rin y el 6 es Neji. Sigamos. What the fuck. El vendepapas. Muchos me siguen preguntando el por qué yo le digo vendepapas a Orochimaru. Y bueno, con esta explicación espero aclarar sus dudas. Orochimaru empezó siendo un villanazo. Creo que villanazo le queda corto. Pintaba para ser de los mejores de la historia. El tipo tenía una presencia inigualable. Cualquier cosa relacionada con él era terrorífica. Era una locura. Prohibido olvidar que con solo hablarle, Kakashi pensó que tenía un pañal puesto, porque se lo encontró y este se los pantalones. Hasta pensó en dar su vida con tal de intentar detenerlo. Orochimaru fue fundamental en el gran éxito que tuvo la primera parte del manga. ¿Y qué le pasó? Uchihas. Itachi lo agarró con su espada jaimiquística y más nunca vimos a ese villano de nuevo. Cuando Sasuke lo revivió, el man estaba completamente evangelizado y de paso estaba enamorado de Sasuke. Bueno, ok, él siempre estuvo enamorado del emo vengador, pero era una atracción física de Sasuke, quiero tu cuerpo sensible. Y aquí cuando salió se transformó en su esclavo y le propuso matrimonio y no sé qué. Todos pensábamos que Orochimaru hacía todo esto por Sasuke en la guerra porque tenía un plan macabro, como nos tenía acostumbrados siempre. Pues no, solo andaba besándole las nalgas al emo vengador. La evangelización fue tan drástica que pasó de ser uno de los villanos más temidos de la historia del anime a venderle las papitas de McDonald's a Boruto y sus amigos. Por eso ahora vende papas. Bueno, y porque es un negocio rentable, las cosas como son. El cambio evangelizado que le hizo Kishi a Orochimaru sin sentido es una de sus mayores destrucciones de personajes. Yo siempre digo que revivir a un personaje es una mala idea, aún más si ya cumplió su función o si fue construido a base de leyendas o elogios. Y a partir de aquí, todos los de esta lista sufrieron esto. Y empezamos con Hanzo. Hanzo de la Salamandra era un personaje legendario. Man, el tipo controló la segunda guerra ninja a su antojo. Hacía lo que se le daba la gana. El tipo era tan superior que a los 3 que lo vieron y sobrevivieron, les otorgó el título de Sannin legendarios. Hanzo solamente con darles un apodo a 3 enemigos de guerra logró crear una leyenda que perduraría por toda la historia. De paso, era temido por todos, hasta por Danzo, que se la daba de malote. Este fue personalmente a su guarida para hacer negocios y manipularlo, pero andaba atento a cualquier movimiento de él, que si no hubiese sido por Pain, tengan por seguro que Hanzo lo hubiese ido a buscar. Temido y respetado por el mundo entero, un personaje creado a base de leyenda que, como dije, tuvieron que ir los 6 Pains a acabar con él. Pero hace cualquiera, si no, aún estaría reinando. ¿Qué hace Kishi con un personaje así? Pues lo revive y lo pone a pelear contra un samurái, un tipo que no tiene absolutamente nada que ver con la historia ninja, ni mucho menos con todo lo que hizo Hanzo. De paso, pierde. Hanzo de la Salamandra pierde estúpidamente contra un personaje inventado a última hora, que solo lo vemos 2 veces durante todo el manga, en la reunión de los Kages siendo víctima de un genjutsu y en esta pelea. Y de paso, ni siquiera es un ninja. ¿Cuál era el motivo para revivir a Hanzo? Man, déjalo morir en paz, ya que de por sí era una leyenda. No lo hagas hacer el ridículo con un personaje que en serio solo vemos 2 veces, y más nunca sabemos nada de él, ni de su país. Se inventó ese país de samuráis que a nadie le importa
importa, solamente para que Sasuke tuviese más gente para matar en la cumbre de los Kage, y para supuestamente tener un juez neutral, y para a Hanzo de la salamandra, obviamente. Seguro muchos ni se acordaban del samurái este o del país de los samuráis, y no los culpo. Yo solo me acuerdo de estos manes porque arruinaron a Hanzo. Así de terrible fue esto. La destrucción que le hizo a Hanzo siempre quedará como una evidencia de lo pésimo que es revivir a un personaje. Aquí otro ejemplo del por qué revivir a alguien con prestigio es mala idea. José, el papá de Jesus desde el capítulo 1, literalmente desde el primer panel de este manga, nos enteramos que es un héroe. Durante todo el manga diferentes personajes viven diciendo que Minato esto, que era guapo, que era lo otro, que era el más rápido, que tiene patrocinio con Adidas, bla bla bla. Y sí, el tipo con vida hizo de todo. Por su talento y sus logros, la verdad es que tenía sentido que tuviese esa reputación. No por nada es de los personajes más populares de Naruto. Era un personaje espectacular. ¿Qué hace Kishi? Pues lo revive y lo convierte en un inútil en la Cuarta Guerra Ninja. Minato no hizo absolutamente nada en la guerra, nada. Solamente fue útil porque tenía la otra parte del Kyuubi. Del resto, nada. ¿Dónde está el Minato genio que vienen inflando por 500 capítulos? En ningún lado. Hizo el mayor de los ridículos en esta guerra. De hecho, Tobidai es el que le quita todo el protagonismo y le muestra cómo madres que debe ser un Hokage. El ridículo que hizo Kishi con Minato es tal que Obito le dice que es un inútil y este lo acepta, casi que se pone a llorar. Man, eres el Kiroi Senko. Había una ley de guerra que cualquiera que te viese tenía que huir. El que viera el relámpago amarillo tenía que escaparse lo antes posible. Con esta demostración que hizo Kishi, ni Tontón saldría corriendo. No me extenderé más porque ya lloré bastante en la evolución de este personaje. Si quieren más detalles pueden ver ese video si gustan. Pero man, qué ganas de dañar a un grandioso personaje solamente por revivirlo. La desgracia que hizo Kishi con Minato en la Cuarta Guerra nunca se me va a olvidar. Aquí viene otra víctima más de la Cuarta Guerra Ninja y la revividera que hizo Kishi, solo que este es un personaje que aún no he hablado en el canal de forma específica. Sasori. Miren, ciertamente Sasori no tenía la reputación de Hanzo, que era temido mundialmente, o la de José, que era considerado el modelo de Adidas más atractivo de todos. Y sí, el man no duró mucho vivo porque perdió su batalla contra Sakurichillo, pero todos sabemos que ese fue un guionazo, que de ese se hizo un video por cierto. Pero de todas formas, Sasori murió siendo recordado como un gran Akatsuki. El tipo perdió un combate contra literalmente la única persona que lo podía superar en esto de las marionetas, y con todo y eso, como dije, fue víctima del guión. Sin embargo, ningún lector tenía en su recuerdo que Sasori era un debilucho. De hecho, yo siempre pensé que hubiese sido genial verlo con mucho más protagonismo. El man se lo merecía, pero bueno, al menos murió, y ese recuerdo de ser un gran enemigo siempre quedará en mi recuerdo. No sé por qué soy tan ingenuo. Resulta que Kishi lo revive y lo trae de vuelta sin sus marionetas. Sí, Kishi revive a todos los personajes en su máximo potencial, menos a Sasori. Hasta Deidara tenía su arcilla. Man, ¿qué le costaba darle alguna marioneta de Zetsubo o lo que sea? El enmascarado ese andaba comprando sus máscaras por Amazon. ¿Qué le costaba comprarle unas marionetas a Sasori? Obviamente si Sasori pelea sin las marionetas, el tipo va a ser un estorbo. Y así fue. Sasori hizo el mayor ridículo en esta guerra, incluso peor que Minato. Fue derrotado por los ninjas de menor rango en esta guerra. De paso, lo peor de todo es que terminó siendo sermoneado por Kankuro, que le dice básicamente que ahora es un debilucho y tiene el descaro, la audacia de decirle cómo ser un marionetista, y lo hace con un ego y un aire de superioridad asqueroso, diciéndole cosas como: se supone que eras fuerte, hijo de las mil. Esta escena para mí es un top de las peores cosas que ha hecho Kishi hasta ahora. En general, de verdad me causa un asco increíble. Es como si fueses un espadachín y peleas contra, no sé, contra Batusai. Pero este man anda desarmado y tú tienes el colmillo de acero. Vas y le ganas y le dices: Batusai, ya te superé como espadachín. No, seas asqueroso, man, es la misma. Kishi, en serio, en un manga donde a cierto clan le andas regalando cualquier cosa bajo la excusa de las células de Hashirama, ¿qué te costaba al menos darle a Sasori un Puppetmon, un Pinocho? En serio, lo vas a revivir indefenso y haces que un personaje secundario sin ninguna clase de desarrollo, que si no fuese por Sakura estaría muerto, haces que se burle así de Sasori y le dé un discursito. El revivir a Sasori sin marionetas y dejarlo en ridículo así y recibir ese sermón de un personaje...
Ya no sé qué decirles, man. Si no fuese porque el primer puesto me traumó más, realmente este sería el peor de todos. Ay, Dios mío. Estoy seguro que ya saben cuál es el primer puesto, pero igual voy a ponerlos en contexto. Yo hace muchos años era muy fanático del anime y del manga. Estaba metido de lleno en este mundo. Siempre estaba atento a los nuevos animes que salían y constantemente leía los mangas que estaban en emisión, como lo era el caso de Bleach y One Piece. Sí, One Piece. Kishi, con el puesto número 1, es el culpable de que no haya hablado todavía de One Piece. Básicamente, estaba enamorado del mundo del anime. ¿De qué pasó? Adivinen, voy a dar una pista. Sí, Kishi decidió tirar su manga al retrete con la muerte de Madara para poner de villano final a esta coneja del espacio. Oh my god. Al igual que varios puestos de esta lista, ya tengo un video de 40 minutos explicando esto. Pero en serio, la destrucción de Madara como personaje me afectó tanto que dejé de leer mangas y dejé de ver anime. Me pareció tan asqueroso que tomé la idea de no ver más nada nunca. Es decir, ¿se imaginan que me enamore de otro manga para que el autor venga y lo tire a la basura otra vez como hizo este señor? No, man, no. Ahora es que estoy retomando todo y es gracias a ustedes que me comentan las cosas que debo ver. Pero bueno, debido a que me generó un trauma con la serie, la destrucción del personaje de Madara es la peor de Naruto y me atrevo a decir que de toda la historia de los anime y los mangas. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.